En un instante, el destino de una nación se redefinió. Tras el devastador ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos juró venganza. Este video revela el plan relámpago que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Venganza, el ataque secreto que tenía como objetivo eliminar al mismísimo almirante Yamamoto, héroe japonés y mente maestra detrás del ataque. Prepárate para sumergirte en una historia de inteligencia, audacia y acción que resonaría en los anales de la guerra. Si te apasionan los secretos militares y la historia de la Segunda Guerra Mundial, este relato te dejará sin aliento. Capítulo 1. La venganza de la Casa Blanca. El rugido de los motores japoneses sobrevolando Pearl Harbor marcó uno de los momentos más oscuros en la historia de Estados Unidos. En cuestión de horas, la base naval estadounidense en Hawái quedó reducida a una escena de caos, fuego y destrucción. Más de 2.400 estadounidenses murieron, y la flota del Pacífico quedó gravemente dañada. Fue un golpe devastador, un ataque que sumió a la nación en shock e indignación. Pero si los japoneses esperaban que la Casa Blanca se doblegara ante el miedo, se equivocaban. A la mañana siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso y al pueblo estadounidense con una declaración que pasaría a la historia. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Sus palabras eran claras: Estados Unidos no solo entraría en la Segunda Guerra Mundial, sino que lo haría con una sed de venganza implacable. La Casa Blanca busca justicia. Desde el despacho oval, Roosevelt y sus principales asesores militares trazaron un plan de represalia. La nación estaba herida, pero su respuesta no sería inmediata. Primero, debían asegurarse de reconstruir su fuerza en el Pacífico y, sobre todo, identificar al verdadero cerebro detrás del ataque a Pearl Harbor. Ese hombre era el almirante Isoroku Yamamoto, comandante en jefe de la Armada Imperial Japonesa. Yamamoto no solo había diseñado el ataque, sino que había advertido a sus superiores que, si Estados Unidos no era derrotado en los primeros meses, la guerra se convertiría en un infierno para Japón. Era un estratega brillante, pero a ojos de la Casa Blanca, también era el enemigo número uno. La Casa Blanca lo tenía claro: si querían debilitar a Japón, debían eliminar a Yamamoto. Así nació la Operación Venganza, un plan ultrasecreto que cambiaría el curso de la guerra. El dilema moral y estratégico: asesinar a un comandante enemigo no era una táctica común en la guerra convencional. Sin embargo, el contexto de la Segunda Guerra Mundial era distinto. La guerra total significaba que no había reglas fijas y el asesinato de Yamamoto podría descabezar la armada japonesa en un momento crucial. En Washington, altos mandos del ejército y la marina debatían los riesgos. Algunos creían que eliminar a Yamamoto solo generaría más problemas, pero la mayoría estaba convencida de que su muerte inclinaría la balanza a favor de los aliados. Fue entonces cuando el general Henry H. Arnold, jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, recibió información que lo cambió todo. Los criptógrafos estadounidenses habían logrado descifrar los códigos secretos japoneses y descubrieron algo increíble: Yamamoto iba a realizar una gira de inspección en el Pacífico, viajando en un bombardero Mitsubishi G4 MBT. La oportunidad de eliminarlo estaba frente a ellos. Solo tenían que actuar con rapidez. El desafío logístico: a pesar de la euforia en Washington, llevar a cabo la operación no era tarea sencilla. Yamamoto viajaría escoltado por cazas japoneses, y la distancia hasta su ubicación era enorme. Para ejecutar la misión, los estadounidenses necesitarían cazas P-38 Lightning, los únicos aviones con suficiente autonomía para llegar hasta la zona sin repostar. Pero había un problema: si Japón se enteraba de que Estados Unidos conocía su ubicación, cambiarían sus códigos y la ventaja estratégica desaparecería. Por eso, el plan debía ejecutarse con un sigilo absoluto. El presidente Roosevelt dio luz verde. La Operación Venganza había comenzado. El reloj en marcha. Con la autorización presidencial, los mejores pilotos estadounidenses comenzaron los preparativos. Se entrenaron en secreto, repasaron los detalles de la misión y afinaron la estrategia. La fecha estaba fijada: el 18 de abril de 1943, 2 años después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos cobraría su venganza. El destino de la guerra estaba a punto de cambiar. Capítulo 2.
El secreto del código y la ubicación de Yamamoto. El arte de la guerra en las sombras. La guerra no solo se libra con balas y bombas, a veces, la victoria se decide en salas llenas de radios, matemáticos y analistas de inteligencia. Y en 1943, la guerra en el Pacífico dependía tanto del poder de las armas como del poder de la información. Desde el ataque a Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos trabajaba sin descanso en descifrar las comunicaciones japonesas. Cada mensaje interceptado podía contener información clave sobre movimientos enemigos, planes de ataque o posiciones estratégicas. Pero no era tarea fácil. Japón utilizaba un complejo sistema de cifrado conocido como JN-25, un código de 5 dígitos que cambiaba constantemente para evitar ser descifrado. Sin embargo, los criptoanalistas estadounidenses habían estado trabajando en este código desde antes del ataque a Pearl Harbor. A lo largo de meses de esfuerzo, ayudados por avanzadas máquinas tabuladoras de IBM y el incansable análisis humano, la Marina de Estados Unidos comenzó a detectar patrones en los mensajes japoneses. Lo que al principio parecían números sin sentido comenzaron a cobrar significado. Y entonces, llegó el mensaje que cambiaría el curso de la guerra. El mensaje que condenó a Yamamoto. A mediados de abril de 1943, una transmisión de radio japonesa fue interceptada y enviada al cuartel de inteligencia naval estadounidense. El mensaje describía el itinerario exacto de un alto mando militar que viajaría por el Pacífico en un Mitsubishi G4M, apodado Betty. Los analistas descifraron cada palabra con precisión quirúrgica. El mensaje revelaba que Isoroku Yamamoto, el hombre que ideó el ataque a Pearl Harbor, iba a volar a la isla de Bougainville el 18 de abril. Yamamoto era una leyenda en Japón. A diferencia de muchos oficiales de la Armada Imperial, él conocía bien a Estados Unidos. Había estudiado en Harvard, había servido como agregado naval en Washington y había comprendido el poderío industrial norteamericano. Sabía que Japón no podía sostener una guerra prolongada contra una nación con una capacidad de producción tan abrumadora. Pero aún así, diseñó el ataque a Pearl Harbor como un golpe preventivo para ganar tiempo. Ahora, ese mismo hombre estaba en la mira de la Casa Blanca. Una oportunidad única. El mensaje era un regalo del destino. Estados Unidos tenía la oportunidad de eliminar al cerebro militar de Japón con un solo golpe. Pero había un problema: no podían actuar demasiado rápido. Si Japón sospechaba que su código había sido descifrado, lo cambiarían de inmediato, y la ventaja estratégica de Estados Unidos desaparecería. La clave estaba en hacer que el ataque pareciera una coincidencia, como si un escuadrón de aviones estadounidenses simplemente hubiese encontrado a Yamamoto en una patrulla de rutina. Desde la base de Henderson Field, en Guadalcanal, los altos mandos estadounidenses comenzaron a diseñar una de las operaciones más audaces y secretas de toda la Segunda Guerra Mundial. Y mientras Yamamoto abordaba su avión en Rabaul, sin sospechar nada, su destino ya estaba sellado. Capítulo 3. El ataque relámpago, la emboscada en Bougainville. Una misión de vida o muerte. La mañana del 18 de abril de 1943 amaneció con una tensión insoportable en la base aérea de Guadalcanal. Los pilotos estadounidenses sabían que estaban a punto de embarcarse en una de las misiones más arriesgadas de toda la Segunda Guerra Mundial. No se trataba de un bombardeo convencional ni de una patrulla de rutina, era una cacería. Su objetivo, el hombre más buscado por la Casa Blanca, el arquitecto del ataque a Pearl Harbor, el almirante Isoroku Yamamoto. El plan se había diseñado con una precisión quirúrgica. Gracias a la intercepción del mensaje japonés, los estadounidenses sabían la hora exacta en la que Yamamoto despegaría de Rabaul, su destino y la ruta que seguiría su avión Mitsubishi G4M Betty. Con esta información en la mano, el alto mando estadounidense confió la operación al comandante John Mitchell, un talentoso piloto de combate que ya había demostrado su capacidad en misiones anteriores. Mitchell seleccionó 18 cazas P-38 Lightning, los únicos aviones con el alcance suficiente para cubrir los 725 kilómetros hasta Bougainville y volver a Guadalcanal sin repostar. Para el éxito de la misión, era crucial sorprender al enemigo. Cualquier error significaría la muerte segura de los pilotos y el fracaso de la operación. La cacería comienza. Los P-38 Lightning despegaron a las 7:25 am, cargados con combustible extra y armamento suficiente para acabar con la escolta japonesa. La táctica era clara: volar lo más bajo posible sobre el océano para evitar ser detectados por los radares enemigos y, al llegar a Bougainville, dividirse en dos grupos. El primer grupo, liderado por Mitchell, actuaría como cobertura para frenar cualquier intento de rescate japonés.
El segundo grupo, comandado por Thomas Lanier y Rex Park, sería el encargado de derribar el avión de Yamamoto. Después de casi 2 horas de vuelo, con cada minuto acercándolos más a territorio enemigo, los pilotos estadounidenses finalmente divisaron su presa, 2 bombarderos Betty escoltados por 6 cazas japoneses Zero. Yamamoto estaba en uno de esos aviones. Era el momento de actuar. Fuego en el cielo. Los cazas estadounidenses se lanzaron en picada sobre la formación japonesa. Los Zero, sorprendidos por la emboscada, intentaron reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Los P-38 abrieron fuego contra los bombarderos, concentrando sus disparos en el primer Betty, el que transportaba a Yamamoto. El fuego de las ametralladoras destrozó el fuselaje del avión japonés. Un ala se partió, los motores se incendiaron y la nave comenzó a caer en espiral hacia la densa selva de Bougainville. El segundo Betty, con oficiales de menor rango, también fue alcanzado y se estrelló en el océano. Los cazas Zero intentaron repeler el ataque, pero la emboscada había sido tan precisa que apenas pudieron hacer algo. La superioridad táctica de los P-38 Lightning quedó demostrada, la misión había sido un éxito. Tras confirmar que los bombarderos se estrellaban, los estadounidenses iniciaron la retirada. Regresaron a Guadalcanal tras cumplir una de las misiones más audaces de la guerra. El impacto de la muerte de Yamamoto. La noticia del derribo de Yamamoto sacudió a Japón. El imperio había perdido a uno de sus estrategas más brillantes, y la moral en el alto mando japonés sufrió un golpe devastador. Sin embargo, en Estados Unidos, la Casa Blanca celebró la venganza por Pearl Harbor. Pero el precio de la guerra aún no había sido pagado. Japón continuaría resistiendo con fiereza, y el conflicto en el Pacífico aún tenía capítulos sangrientos por escribir. Capítulo 4. El impacto y la venganza cumplida. Un mensaje claro para Japón. La noticia no tardó en llegar a Washington. El 19 de abril de 1943, apenas un día después del ataque, los altos mandos estadounidenses informaron al presidente Franklin D. Roosevelt, la Operación Venganza había sido un éxito. Isoroku Yamamoto, el cerebro detrás de Pearl Harbor, estaba muerto. Para Roosevelt y su gabinete, este golpe significaba mucho más que la eliminación de un comandante enemigo. Era un acto de justicia, una respuesta calculada a la humillación sufrida el 7 de diciembre de 1941. La moral en el país, aún marcada por la pérdida de miles de vidas en Pearl Harbor, se elevó inmediatamente. En los frentes de combate, la noticia recorrió las filas de los soldados estadounidenses como un impulso renovado. La venganza estaba cumplida. Propaganda y desinformación. La carta de condolencias. Mientras en Estados Unidos la noticia era celebrada, en Japón la muerte de Yamamoto fue un golpe devastador. Sin embargo, el alto mando japonés decidió ocultar la verdad durante semanas, temiendo que la pérdida de su máximo estratega afectara la moral de las tropas. El gobierno estadounidense, conocedor del poder propagandístico de este acontecimiento, orquestó un movimiento brillante de guerra psicológica, envió una carta de condolencias a Japón, fingiendo ignorancia sobre la operación y asegurando que la muerte de Yamamoto había sido una tragedia fortuita. Este engaño sembró la duda en los círculos militares japoneses, y les impidió sospechar que su sistema de códigos había sido vulnerado. No fue hasta mayo de 1943 que el Imperio japonés confirmó oficialmente la muerte de Yamamoto, declarando 3 días de luto nacional. Para ese entonces, Estados Unidos ya había consolidado una posición más firme en el Pacífico. Las repercusiones en la guerra. La desaparición de Yamamoto no significó la rendición de Japón, pero sí marcó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. 1. Pérdida estratégica. Sin su principal estratega, la Armada Imperial perdió una mente brillante en táctica naval. Sus sucesores no lograron igualar su capacidad de planificación. 2. Debilidad en el Pacífico. La ofensiva japonesa comenzó a perder fuerza, permitiendo a Estados Unidos consolidar su estrategia de isla en isla al llegar a la propia Japón. 3. Un precedente en la guerra moderna. La Operación Venganza fue el primer ataque dirigido específicamente contra un alto mando enemigo basado en inteligencia interceptada, sentando las bases de operaciones futuras en conflictos modernos. Un legado imborrable. La historia de la cacería de Yamamoto sigue siendo uno de los episodios más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. No solo por su ejecución quirúrgica, sino por las implicaciones estratégicas y psicológicas que tuvo en ambos bandos. Hoy, los restos del Mitsubishi G4M Betty aún yacen en la selva de Bougainville, como un testimonio silencioso del momento en que la historia del Pacífico cambió para siempre.
Si te ha fascinado esta historia de espionaje, venganza y guerra, suscríbete al canal para descubrir más momentos clave de la Segunda Guerra Mundial. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Dale like si te gustó el video y ayúdame a llegar a más personas. Déjame un comentario, ¿qué otro episodio de la guerra te gustaría que analizáramos? Comparte este video con tus amigos y sumérgete en la historia con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia. Gracias por tu apoyo.